Un caso que realmente nos ha indignado a todos. Todos tenemos hermanas, madres, hijas, compañeras, amigas. Y realmente es lamentable lo que ha sucedido con estas 5 guardias municipales. Hablamos de un daño físico, pero también de un daño psicológico. Y de este tema quiero hablar con una experta, la persona indicada, la licenciada Lorena Cox, psicóloga forense. ¿Qué implica el daño psicológico? Una cosa es el daño físico, que es evidente, incluso se les ha cortado el cabello. ¿Cómo este corte de cabello también impacta en el tema psicológico? ¿Y cuál es el abordaje que se tiene que hacer? Porque uno queda traumado después de este tipo de eventos. Gracias por acompañarnos. No, en principio siempre el agradecimiento al canal y al programa. A ver, cuando se está hablando de personas que atraviesan por situaciones traumáticas en calidad de víctimas, independientemente de este hecho aislado, ¿no? Que igual y lo vamos a analizar. ¿Traumática? De hecho que sí, que sí. ¿Por qué? Porque las personas cuando atraviesan por situaciones en las que muchas veces implica un riesgo de vida, ¿no? Para las personas pueden llegar a desarrollar no solamente cierto tipo de trastornos, sino por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, que justamente está vinculado para estas situaciones traumáticas, ¿no? ¿Qué entendemos por situaciones traumáticas? Pues son aquellas que producen un alto impacto, no solamente desde el punto de vista físico, porque tiene que haber sido físico inicialmente, para que desde el punto de vista emocional nosotros podamos tener una incidencia en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. No ese momento claramente, ¿no? Porque ese momento muchas veces el miedo extremo, ¿no? La desesperación llevan a que podamos o no reaccionar en ese tipo de circunstancias. Pero las consecuencias vienen de manera posterior, ¿no? ¿De qué manera esta situación traumática, que a veces ha podido ser muy agraviante, muy violenta en muchos aspectos, no solamente desde el aspecto físico, principalmente emocional, porque la situación de violencia física viene acompañada de insultos, viene acompañada de cierto tipo de, vamos a decirlo así, ¿no? Peyorativos, pero no solamente eso, ¿no? Y a veces viene con situaciones de abuso sexual inmersas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Cuando estamos hablando de daño psicológico, cuando un hecho traumático por el cual ha atravesado una persona en calidad de víctima, vamos a ser claras con eso, ¿no? Ha tenido incidencias en todas las esferas de relacionamiento de esta persona de manera posterior, a corto, mediano y largo plazo, desde la esfera familiar, laboral, académica, social. Entonces podemos ir desarrollando cierto tipo de sintomatología, por ejemplo, ansiosa, depresiva, obsesiva, que ya va a tener una clara incidencia en el comportamiento social principalmente, y de la cual devienen no solamente estos trastornos de ansiedad, de depresión, de obsesión, a veces de consumo de sustancias, sino y principalmente lo que le había dicho anteriormente, que está altamente vinculado con una situación traumática, que es el trastorno por estrés postraumático, que implican las pesadillas, terrores nocturnos, ¿no? Porque uno rememora, tiene una clara, revive ese momento traumático que necesariamente debe ser abordado. Ahora, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista legal, nosotros debemos evaluar cuáles han sido los daños por los cuales una persona ha atravesado. Puede haber sido un daño físico, estético, de educación. Doctora Cox, hablando de este caso específico de las 5 mujeres agredidas en Colcapiro, ha habido daño físico, se les ha cortado el cabello. ¿Cómo impacta en la vida de una mujer el que le cortan el cabello? Que haya esa humillación pública, además. Sí, de hecho, pues se tiene que cuantificar esos daños. Inicialmente, la evaluación de los daños implica todos estos aspectos que le estaba refiriendo, ¿no? El daño estético, el daño académico, el daño social, el daño a la parte emocional, que eso sí debe ser especificado y debe ser diagnosticado a través de algún tipo de trastorno, de algún tipo de incidencia en el menoscabo emocional que han atravesado estas personas, para que en ese sentido, y mire usted qué importante es el trabajo de evaluación en el aspecto forense, y no se considera estos hechos,
La evaluación en el aspecto forense tiene dos claros objetivos fundamentales. ¿Cuáles son? Por una parte, lograr una penalización a los agresores, independientemente del hecho, ¿no?, que haya podido ocurrir, pero por otra parte, y estableciendo cuál ha sido el daño psicológico. Mire usted que antes el daño psicológico implicaba un agravante de la responsabilidad penal. Ahora no, pero ¿qué es lo que supone la evaluación de este tipo de circunstancias? Que la persona pueda obtener algún tipo de resarcimiento civil en su calidad de víctima. ¿Cuál es el resarcimiento civil? Pues especificar todos los daños por los cuales ha atravesado, y que en ese sentido la única manera de poder resarcir civilmente a una persona es cuantificar todos esos daños, para que si acaso de manera posterior necesite algún tipo de apoyo psicoterapéutico, profesional o incluso psiquiátrico, cuando ya se llega a desarrollar altos tipos de trastornos, no solamente clínicos o de personalidad, vayan a incidir de manera posterior en la vida, porque esto es limitante, esto es incapacitante de manera posterior, no solamente de manera pues muy corta, muy abrupta, como sería, por ejemplo, lo que le mencionaba, ¿no? Ya empezar a tener pesadillas, rememorar los hechos, se empieza a desarrollar un alto grado de ansiedad, temblores, distal, ¿no? Es decir, cierto tipo de situaciones físicas que ya pueden dar cuenta de que esta persona ha sido afectada en el aspecto emocional de manera muy importante, y que eso va a traer necesariamente consecuencias a posteriori. Cuando hay hechos traumáticos, ¿es necesario buscar ayuda psicológica? De hecho que sí, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales de evaluación dentro de lo que son las pericias psicológicas, por ejemplo, no solamente es establecer la presencia de indicadores de una persona que ha atravesado por algún tipo de hecho traumático. No vamos a mencionar ninguno, pero cuando una persona atraviesa por situaciones delictivas en calidad de víctima, necesariamente va a desarrollar cierto tipo de indicadores que son sintomatologías, que posteriormente se pueden convertir en trastornos clínicos o de personalidad. Entonces, es necesario identificar estos aspectos para que en ese sentido determinar cuál ha sido el grado de daño psicológico que ha atravesado esta persona, ¿no? Y entendemos por daño psicológico esta clara incidencia de la situación traumática en todas las esferas de relacionamiento de la persona, que necesariamente va a tener una afectación de manera posterior y hasta a veces, lastimosamente, de manera permanente. Doctora Cox, quiero hacerle una consulta. Usted, que es una profesional, es licenciada en psicología, pero es doctora en psicología forense, además en ciencias forenses. Hablamos de la revictimización. Tenemos estas imágenes que circulan en las redes sociales y en este momento también las tenemos en pantalla dividida. ¿Hay o no que mostrarlas? ¿Hay o no que compartirlas? Esto es en pro de justicia, es en pro de que se conozca y no se repitan estas acciones. ¿Cómo se debe actuar claro en que esto? sí. Y pensando en ellas y en sus familias, por supuesto, porque yo como persona externa me he sentido muy afectado al ver estas imágenes, pensando que podría haber sido mi hermana, mi amiga, mi colega, mi madre, mi hija. Realmente me han dolido, me duelen las imágenes. Sí, claro que sí. El abordaje desde los medios de prensa debe ser cauto, debe ser llevado adelante de manera muy responsable, porque lastimosamente no sabemos a qué tipo de mentes, ¿no? Estamos ofreciendo cierto tipo de material, ¿vale? En el sentido legal es necesario tener este tipo de evidencias, pero ya son consideradas como evidencias para poder dar cuenta de que esa persona ha atravesado por ese hecho. En ese sentido, en relación con las evidencias, se podrá hacer las investigaciones que pueden ser, bueno, en todo caso, determinadas por cierto tipo de pericias o estudios que ya son específicamente científicas y técnicas, ¿vale? Pero sí, el hecho mismo de dar cuenta de que una persona está atravesando por una situación traumática, necesariamente debe suponer la denuncia de este tipo de circunstancias. Importante. Y claro que sí, y cómo no, una evidencia tiene que ser necesariamente algún tipo de situación que pueda dar cuenta de esto, como por ejemplo un video, ¿no? Entonces es a partir de esto que se debe abordar, pero desde las incidencias que tiene, no solamente cuando estamos hablando de victimización, no solamente nos estamos refiriendo a la persona que ha atravesado por el hecho traumático y que muchas veces se revictimiza por la necesaria interacción con el aparato judicial, tiene que reproducir, ¿no? De manera muy reproducida, digamos, todas las situaciones por las cuales ha atravesado, y no solamente es la persona que atraviesa el hecho, sino los familiares, ¿no? A eso se entiende como victimización secundaria, cuando la persona no es revictimizada y por otra parte también la familia atraviesa por situaciones lacerantes desde el aspecto
aspecto emocional, porque pues es un ser querido, claro, ¿no? Que independientemente del hecho, ha atravesado por unas circunstancias que también afectan a la moralidad, y esto es muy importante, cuando afecta a la moralidad. Implica esto un daño superabundante desde el punto de vista emocional, que debe ser necesariamente no solamente diagnosticado desde todas las circunstancias, sino y precisamente establecer cuáles son las incidencias en la víctima, en su entorno familiar más próximo, para que en ese sentido pueda ser resarcida civilmente desde el punto de vista que se especifique, ya sea profesional, terapéutico o hasta a veces psiquiátrico, como le decía. Doctora Cox, gracias por habernos acompañado. Era muy importante poder conversar con usted sobre este tema que realmente nos ha dolido mucho y hablar de situaciones traumáticas. Es importante buscar ayuda psicológica cuando se dan estas situaciones y pueden ser distintas circunstancias las que generen un hecho traumático, ¿verdad, doctora Cox? Sí, de hecho, cuando estamos hablando de una persona que ha atravesado por un hecho traumático en calidad de víctima, estamos hablando pues de todos estos delitos que contemplan un agravio en el aspecto físico, psicológico principalmente, pero que devienen de situaciones inmersas en el aspecto sexual también. Doctora Cox, ¿cómo la podemos contactar? ¿Dónde la encontramos para consultas y atención? Sí, bueno, estamos trabajando de manera particular abordando todo este tipo de temáticas ya con un aporte científico y técnico. Estamos en el edificio Atura, en el piso 3, oficina 3E. Excelente. ¿Número de teléfono? 607-855-73 para servirles, y muy agradecida siempre por la consideración. Agradecidos nosotros por contar con una profesional realmente especialista en estos temas y que tiene todos los estudios técnicos y académicos para poder brindarnos un panorama profesional extenso sobre lo que ha sucedido y sobre lo que sucede en el día a día. La búsqueda de atención psicológica, de ayuda psicológica es muy importante. Hemos conversado con la doctora Lorena Cox, psicóloga forense. Muchísimas gracias. Continuamos.